te continúe bendiciendo, mi hermano y hermanas y amigos que me escuchan. Amén. Fíjate, esta es la continuación de la lección 9, triste final de un hombre de Dios. Vamos a dar la continuación. Amén. Fíjense, nosotros estábamos estudiando en la primera lección, recapitulando, ¿verdad que sí? Que el profeta, el varón de Dios, vino de Judá, fue a las 10 tribus en Israel, donde el rey Jeroboam tenía un altar en Betel. El propósito de que Jeroboam construyó un altar en Betel fue, él construyó dos altares, hermano. Estaba uno aquí y el otro estaba en la parte norte. Amén, un poco más para arriba. Pero el altar, el cual Dios le mandó la profecía, fue a este altar en Betel. Fíjese, entonces él cruza del sur al norte a darle una profecía al rey Jeroboam. Gloria al nombre del Señor. Nosotros lo que estudiamos, estábamos hablando que él era un hombre, ¿verdad? Un verdadero creyente. Primera de Reyes 13:1 es lo que estamos estudiando. Acuérdense, Primera de Reyes 13, del 1 al 30. Yo le explicaba que la clase larga, usted la va a ir desmenuzando en su casa. En el versículo 1 dice que él era un verdadero creyente. Amén, gloria al nombre del Señor, porque él había venido con una palabra de parte de Jehová. Era un verdadero siervo de Jehová. 2, dijimos que tenía un mensaje de parte de Jehová. Vino a darle un mensaje de advertencia y de condenación al rey Jeroboam. 3, era un hombre valiente, dice ahí la palabra. El hombre era valiente porque él vino y clamó contra el altar, y vino y le dio la profecía al altar. No fue a Jeroboam el rey, fue al altar directamente, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. El punto número, ¿verdad que sí? El 4 dice que él era un hombre poderoso. Explicamos que él era poderoso en Dios porque las señales y los milagros le seguían. Cuando él hablaba, Dios apoyaba, hermano. La gloria de Dios se manifestaba cuando este hombre hablaba palabra de Jehová. Amén. Punto número 5, dijimos que él era un hombre abnegado. ¿Y usted sabe por qué? Porque el hombre creía en la oración. El hombre oraba y sucedían cosas. Cuando el rey Jeroboam le queda la mano extendida y le pide a él, ora por mí, él no se rehusó. Fíjese, mire lo que hizo él. Él no dijo, bueno, tú eres y comenzó a insultarlo, no. Él lo que hizo fue que asimismo con la humildad y la abnegación oró para que la mano del rey fuera restaurada, y la mano del rey fue restaurada. Ok, muy bien, mi hermano. Entonces hay una cosa, fíjese, el rey le pide, amén, gloria a Dios, que vaya a su casa para él darle presente, darle un regalo y darle eso se llama como en agradecimiento, ¿verdad? Un regalito en agradecimiento por todas las cosas que él había hecho. Pero, hermano, él le dijo que no. ¿Por qué? Porque él había recibido una orden de parte de Jehová que no comiera pan en el lugar, no bebiera agua, ni volviera por el mismo lugar, ni entrara en casa de nadie. Acuérdese eso. Él está consciente de lo que Dios ha hablado. Ok, en la parte de ahora, la número 6, esta es la número 6, vamos a hablar lo que es la obediencia parcial. Obediencia parcial no es suficiente. Versículo 10. Oiga esto, mi hermano. Primera de Reyes 10:3. 13:10, perdón. Primera de Reyes 13:10. Dice así. Mire, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. No volvió por el camino, él se iba a su lugar, de donde venía. Pero ¿qué pasa, hermano? La Biblia dice, mire, que el diablo anda como león rugiente alrededor tuyo y mío, buscando a quien devorar. El enemigo no se va a estar tranquilo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios te manda a hacer algo, usted no puede bajar la guardia y usted decir, ya yo cumplí con lo que Jehová me dijo, ya yo no voy a hacer más nada. Ahora es que hay que orar. Ahora sí que hay que orar. Ahora sí que tenemos que estar, mire, alerta, porque el enemigo se ha enojado contra este varón de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la obediencia parcial, mire hermano, rechaza la invitación del rey, va firme por su camino hasta ser emboscado, hermano, por un falso profeta. Dice la Biblia lo identifica como un profeta viejo. Profeta viejo. Y el muchacho, pues le podríamos decir el profeta joven y el profeta viejo. Ahora bien, hermano, el profeta joven era el que tenía el problema. Gloria a Dios. Dice, el varón de Dios está convencido de lo que Dios ha tratado con él. Fíjese, hermano, cuando viene el profeta viejo a tratar de convencerlo, él le dice una palabra, fíjese, en el versículo 16-17, Primera de Reyes 13-16. Mas él respondió, fíjese cuando el profeta viejo le dijo en el verso 15, que venga a su casa, él le dijo, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Acuérdese, en Betel, en este lugar no voy a poder. ¿Por qué? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no coma pan ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fuere. Está convencido de lo que Dios le dijo parcial, obediencia parcial. Pero una cosa es cuando usted le presta oído. Eso también, acuérdese hermano, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de escuchar palabras. ¿Por qué se pone a hablar con ese hombre en el camino? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué le presta sus oídos a él para que el otro le diga lo que él quiere decirle? Dios le había prohibido comer pan y beber agua en Betel, ¿verdad que sí? Le ordena que regrese inmediatamente a Judá, de donde él pertenecía. Tú vas y das tu profecía, inmediatamente usted vuélvase a su casa, a Judá, de donde usted pertenece, y usted se me queda allá. Esa fue la orden estricta que Jehová le dio al pobre siervo de Dios. Fíjese, hermano. Cayó, es el punto número 7. Cayó por medio de un falso profeta. Es un falso profeta, y quizás esto es un tema de debate, porque usted entiende, él dice, yo soy profeta de Jehová, así como tú, le dice al varón. Fíjese, hermano. En el versículo 11, Primera de Reyes 13:11. Usted ve que estamos yendo y viniendo, pero yo quiero que usted se siente y usted se ponga y lea la historia entera. 30 versículos, usted se siente tranquilo y la lea. Verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Todo, mire, el enemigo está tan pendiente, hermano, hasta de tu pensamiento. Él no puede meterse en tu pensamiento porque él no es omnisciente. Pero desde que sale una palabra de tu boca, mi hermano, ahí mismo la agarra el enemigo para entonces llevarle la contraria a Dios, para destruirte a ti. No, hay que estar alerta. Cuando Dios te da una palabra, que usted tenga mucho cuidado con quien usted habla, porque las muchas opiniones distorsionan la voluntad de Dios. Si Dios, tu trato es con Dios, ¿con quién es que usted tiene que comunicarse? Con Dios. Preguntarle a Dios, porque Dios estaba con él, Dios lo guiaba. Dios, hermano, tenía el control absoluto de la vida de este joven. Pero entonces se pone a hablar con un viejo profeta, bendito sea el nombre del Señor, y ahí fue que vino el problema. Te voy a decir algo, gloria a Dios. Dice que al enterarse el viejo profeta de su visita, fue y lo siguió, alcanzándole cuando se encontraba debajo de una encina. En el versículo 14, oiga, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Ay, Padre eterno, fíjese hermano, lo engañó como a un niño. Del versículo 13 al 18, mire hermano, lo engañó como a un niño. Alabado sea el nombre del Señor.
Lo primero que él le dice, mire, en el versículo 18, y el otro le dijo, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole, no se le olvide esa palabra, le dijo el profeta viejo, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Tu obediencia a Dios la va a aprobar. Y si Dios tiene que usar al enemigo para probar tu obediencia, Dios lo va a usar. Obediencia parcial en una parte no es obedecer. Dios quería obediencia absoluta de este profeta. Entonces dice que él le dijo, yo soy profeta como tú, pero la Biblia dice en el versículo 18 que él le estaba mintiendo, él no era profeta como él. Fíjese, hermano, usted se acuerda de la historia de Balaán, en Número capítulo 22, del 22 al 24, se encuentra en la Biblia, en Número, lo que es la historia del profeta Balaán. Balaán, fíjese, hermano, él tenía dones proféticos, pero los dones que tenía Balaán y tenía este falso, el profeta viejo, alabado sea el nombre de Jesús, cuando usted tiene un don y usted lo usa egoístamente para congraciarse con otra persona, bendito sea el nombre del Señor, de una manera mundana. Este profeta viejo lo que hizo fue que utilizó eso que él tenía para engañar a este joven que quizás no tenía mucha experiencia en lo que era la profecía. Quizás la Biblia no lo dice, pero quizás tal vez fue su primera misión, que Dios lo había enviado a él, no se sabe, porque había una escuela de profetas y de ahí era que Dios encomendaba al profeta para ir a darle el mensaje a los reyes y al pueblo, mi amado hermano. Pero hay que estar seguro verdaderamente con quién uno habla. Cuando usted tenga una revelación de parte de Dios, tenga cuidado con quien usted la habla, porque la gente son egoístas. Hay mucho espíritu de maldad que están en operación ahora, en estos últimos tiempos, más terrible que antes, mi hermano. Gloria a Dios, y te van a tergiversar eso que Dios ha hablado contigo. Así que tenga mucho cuidado con esos profetas que vienen hablando de su propia presunción. El versículo 18 dice que él estaba mintiendo. Usted sabe que el profeta viejo, el viejo profeta, estaba ahí, él pertenecía a las 10 tribus, o sea, él estaba bajo el gobierno y el dominio de Jeroboam, que era el rey. Entonces lo que pudiéramos nosotros pensar es que se estaba confabulando con Jeroboam para destruir la vida del joven. Eso es un tema verdaderamente de debate, ahí alabado sea el nombre del Señor, porque verdaderamente la palabra que él habló se cumplió, hermano. Entonces estamos hablando aquí acerca del engaño del viejo profeta. Le dijo, yo soy profeta como tú, le mintió. 3 dice, le aseguró que le habló un ángel por palabra de Jehová. ¿Le habló quién? No fue, él no dice, me habló Jehová. Él le dice al varón de Dios, me ha hablado un ángel en el versículo 18, oiga, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Ahora bien, mi amado hermano, usted que conoce la palabra de Dios, ¿qué dice Gálatas 1:8? Referente a los ángeles. Hay mucha gente que le gustan adorar ángeles, pero la Biblia dice, Pablo hablando, Gálatas 1:8, que si viniere un ángel de parte de Jehová a hablarte algo, alabado sea el nombre del Señor, contrario a lo que tú, ya Dios te ha ministrado, que sea anatema. Eso es lo que dice, alabado sea el nombre del Señor, la palabra de Dios. Llámalo anatema, y usted sabe lo que significa, amén, la palabra anatema, que significa maldito. No pueden los ángeles venir a hablarte, alabado sea el nombre de Jesús, para tergiversarte lo que ya Dios te ha hablado. Oiga, Gálatas 1:8 se la voy a leer. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dijo el apóstol Pablo hablando a los Gálatas. Si aún nosotros o cualquiera, un ángel cualquiera que venga a tergiversar algo
que ya Dios ha hablado y ha comunicado a tu propio espíritu, dice la palabra de Dios, sea anatema, que significa maldito. No viene de parte de Jehová y punto, y se acabó. 4. Le dice que Dios le había ordenado llevarlo a su casa, donde comería pan y bebería agua con él. Oiga esto. Le dice, Jehová me ha ordenado, ¿verdad? El versículo, ay Dios mío, versículo 18, dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ok, mi amado hermano, ahí está entonces el dilema. Dios le había dicho a él personalmente, no coma pan ni beba agua en ese lugar, ni regrese por el mismo camino. Viene el profeta viejo y le dice la misma palabra. Dice Jehová, me dijo a mí a través de un ángel, oiga, tráelo contigo a tu casa, acuérdese, no debe de quedarse en Betel, tráele contigo a tu casa, dale pan y que beba agua. Pero ya Dios le había dicho a él personalmente, no haga eso, aleluya. Entonces viene él y obedece. Bueno, pues entonces quizás él diría, pero si fue Jehová, pero no puso atención lo que él le dijo, un ángel me ha hablado. No puso atención, yo diría, hermano. A Saúl, mire, a Saúl se lo dijeron, el prestar atención es más importante que los holocaustos y los sacrificios que usted y yo podamos hacerle a Jehová. Prestar atención, eso es muy importante. Gloria al nombre del Señor. La desobediencia, hermano, lo único que produce es la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. En el capítulo 13, la primera de Reyes 13, del verso 19 al 22. Entonces, fíjese, ahí se muestra el triste final de este hombre. Mire, hermano, había recibido la voluntad revelada de Dios. Personalmente Dios había hablado con él. Dice, estando fatigado y hambriento, el diablo se aprovechó de ¿qué? De su debilidad física. Cuando tú estés en un momento de debilidad, ahí es que tú tienes que estar más fuerte espiritualmente. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando estamos en debilidad física, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos carencia, necesitamos tantas cosas, gloria al nombre del Señor. Entonces, en ese momento que tú estás, hermano, gloria al nombre de Jesús, en esa condición, ahí viene el enemigo pan y te ofrece. Si tú y yo no tenemos el discernimiento de saber quién es que está ministrando a nuestras vidas, va a venir un momento en que nosotros no vamos a estar seguros de que y vamos a caer en la trampa de Jehová. Entonces el hombre fue persuadido a dejar de lado la voluntad revelada de Dios y a obedecer la interpretación privada del profeta viejo. Ve, Dios me habló una palabra revelada a mi vida, pero viene el otro y sigue una interpretación de lo que él quiso decir, y viene entonces él y le cree. Alabado sea el nombre del Señor, y ahí fue el terrible problema. La tentación fue fuerte, pero su camino estaba perfectamente claro. ¿Por qué, hermano? Porque dice 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión. Dios no se confunde él mismo. Dios no dice una cosa ahora y ahorita dice, no, ya yo te voy a decir otra cosa. Si Dios así mismo, mire, como habló con él la primera vez y le dijo, no te quedes en Betel, no coma pan ni beba agua ni regrese por el mismo camino. Ese mismo Dios podía hablarle a él mismo personalmente y darle las nuevas órdenes, pero es que ya las órdenes de Dios estaban dadas. Ya no había más nada que Dios decirle a él. Viene y se deja engañar porque estaba quizá fuera de orden este hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hablando de su condición espiritual, hermano, mire, mostró condición espiritual del profeta joven. Muestra rasgo de inmadurez. Yo le dije al principio, ¿verdad? Que quizá, la Biblia no lo dice, quizás sería su primera misión que Dios lo envió. Y usted sabe que cuando uno está nuevo en un ministerio, uno comete como muchos errores porque, ¿verdad? La práctica es que va perfeccionando. En la práctica es que está la perfección. Pero a él Dios no le tomó la desobediencia como para perfeccionarlo. Dios le dio una sentencia inmediatamente, hermano. Gloria al Señor. Ok, inmadurez. Se dejó, dice, persuadir con demasiada facilidad. Muy fácil se dejó persuadir.
No se dio cuenta de que Dios no se contradice a sí mismo, porque quizá, como yo le digo, no tenía esa conexión tan grande, amén, con Jehová, como quizá un profeta con más experiencia. El resultado de su desobediencia fue el severo castigo que recibió al hallar la muerte en las garras de un león. Lamentablemente, mi hermano, encontró la muerte en las garras de un león, porque mire usted, gloria al nombre del Señor, lo que pasa, fíjese. En el versículo 19 al 22, oiga lo que sucede. Entonces volvió con él, el profeta joven volvió con el profeta viejo, con el viejo profeta, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció, versículo 20, muy importante, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto ha sido rebelde. Oiga la palabra que salió de la boca ahora del profeta viejo. Por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste, fuiste rebelde y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan y bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Sabes? Gloria al nombre de Jesús. Viene ahora una palabra revelada de parte de Dios. Al principio le dijo, vino un ángel y me dijo que te dijera. Ahora cuando están sentados a la mesa y después que el muchacho había comido y bebido, entonces ahí viene palabra de Jehová y a través de él mismo, hermano, yo le dije ahorita, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, que cuando usted tiene dones proféticos, pero lo usa egoísta y mundanamente, amén, es una catástrofe lo que usted está, amén, gloria al nombre del Señor, provocando. Los dones de parte del Espíritu Santo hay que usarse de una manera correcta. El profeta viejo, gloria al nombre de Jesús, tenía un don y a través de ese don vino Jehová, mire, y él le habló a él mismo, porque no podía traer otro de otro lugar porque él estaba ahí en desobediencia ya. Usted ve, cuando usted y yo estamos en desobediencia, estamos desprovistos de lo que es la cobertura espiritual de Dios. La desobediencia lo único que provoca en la persona es la muerte. Eso es lo único que trae la desobediencia, mi hermano. Entonces fue endechado, fíjese, por el mismo profeta. Mire lo que sucede. Él le da esa profecía, alabado sea el nombre del Señor. Verso 23 estoy. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león y en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al camino. Y he aquí unos que pasaban, vieron al cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Esa fue la palabra, hermano, que Dios le había dicho. Se cumplió, mire, ra con ra. Gloria al nombre del Señor. Y mire lo que es la vida. Viene él y lo endecha. Del versículo 23 al 30, el viejo profeta le dice a sus hijos que le ensillen el asno, porque él quiere ya endechar al profeta joven. Va y lo endecha. Ay, hermano mío, usted sabe qué ironía tiene la vida. Ay, hermano mío, después que él mismo lo engaña, hermano, se dejó usar del enemigo para engañarlo. Y dice en el versículo 30, al final, dice, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, fíjese, hermano, él fue a endecharlo, a llorar por el profeta, fue y le prestó su sepulcro, que ya él tenía su sepulcro preparado. Oiga eso, el viejo profeta ya tenía su sepulcro preparado, aleluya, pero se lo cede al profeta joven. No deje que el diablo te preste su sepulcro, mi amado, no sea desobediente, bendito sea el nombre del Señor. Reprende al diablo y obedece la voz de Dios.
Dice aquí una pregunta, mi hermano, una pregunta para usted. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más sorprendente de esta historia? Eso es para que tú medites. ¿Qué es lo más sorprendente? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la historia que leímos? Otra pregunta es, ¿qué le parece el león junto al asno y al cuerpo del joven profeta? ¿Qué comen los leones? Carne. Y ahí está, fíjese, vino el león y lo mató al asno y mató al joven profeta. Y ahí está, gloria a Dios, ahí está el asno y el profeta. Y el león ahí al lado, ahí, cruzado de brazos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dígame, hermano, ¿qué le ministra a usted eso, amigo que me escucha? Usted que quizá no conoce a Cristo, ¿verdad? Mire estas historias, póngase a meditar en lo que es la desobediencia, en lo que es faltarle a una palabra que Jehová nos ha dado. En conclusión de esta clase, hermano, hay que tener cuidado de discernir a quién y a qué mensaje vamos a prestar atención. ¿A quién le vamos a prestar atención y a cuál mensaje usted y yo le vamos a prestar atención? Porque Dios probará tu obediencia. También debemos de tener cuidado después de que Dios nos use poderosamente, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Eso es otra parte, que no se va a quedar tranquilo. Aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Entonces, mis hermanos queridos que me escuchan, mire, gloria al nombre del Señor. Qué triste final para un hombre de Dios. Que nosotros podamos obedecer, esa es nuestra oración, que podamos ser fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Este muchacho, poca experiencia, se deja engañar y lo único que provocó fue que Dios lo cortara, porque hay gente que Dios no le permite lo que es, alabado sea el nombre de Jesús, ciertas cosas. Hay gente que hacen y deshacen y usted dice, bueno, pero aquel hizo esto y aquel hizo aquello y no le pasó nada, pero esa no eres tú. Ese no eres tú. ¿Entendiste? Quizá Dios le está dando soga, como decimos, a aquel y a aquella, pero contigo el trato es diferente. Cada uno de nosotros tenemos un trato personal con Jehová Dios. No permita que el enemigo te tergiverse la palabra que ya Jehová te ha hablado. Y ten mucho cuidado con lo que son los falsos profetas, que vienen a nosotros como vestido de oveja, pero por dentro, hermano, mire, son lobos rapaces. Que no te pase como el profeta joven, que vino el profeta viejo y lo engañó. Y el león lo mató. Y después, para colmo, viene a llorar sobre el cuerpo del muchacho después de muerto. Dios te continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima lección.